¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos, gracias por estar ahí, gente libre. Estamos en la trinchera de la libertad de prensa, intentando navegar contracorriente, que no es fácil, y desviar los disparos para acabar con este espacio de libertad que vienen de muchos frentes. Son días complicados para la libertad de prensa, donde las leyes se hacen para amordazarnos y además vemos a compañeros acusando a otros compañeros. Por cierto, en un momento estará por aquí Vito Quiles y Bertrán Endongo, los dos que no quieren ver en el Congreso y yo sí tengo muchas ganas de abrazar. Bueno, pero eso será otra historia. Miren, estamos aquí para contar lo que a menudo en los medios no se cuenta y hay una constante que seguimos explicando día tras día desde que el espionaje de Marruecos espió al gobierno español, presuntamente, a Sánchez, a Marlaska, que fue del que más información sacaron, y algún ministro más. Desde entonces, España ha sido muy generosa con Marruecos. Hace poco más de 3-4 meses financiamos una desaladora en Casablanca, 250 millones. Dicen que es un préstamo. Málaga lleva pidiendo ese dinero años y no hay manera, pero en Casablanca ya la tienen. Hace unos días les prestamos otros 750 millones, una cifra de locos, para sus trenes, para montar unas líneas en Marruecos. Aquí, Cercanías de Renfe necesita una inversión de 6.000 millones de euros, pero nunca hay suficiente. Y ahora, el gobierno español acaba de prestar de nuevo 1.000 millones, repito, 1.000 millones a Marruecos para que organice su Mundial de Fútbol 2030. Sé que dirán muchos, es un préstamo, no se lo regalamos, hay que devolverlo. Ojalá fuese verdad. Comprueben cuánto ha devuelto Marruecos a España en los últimos 10 años. Compruébenlo, porque el préstamo existe desde que son vecinos complicados, pero la devolución nunca ocurre. Miren, en 1996, hace mucho, aún estábamos con pesetas, perdonamos la deuda que tenía con España para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países, entonces eran complicadas, y les perdonamos de golpe 240.000 millones de pesetas. Pero así cada año. En 2004... de nuevo les perdonamos 50 millones porque sufrieron un terremoto, o el año pasado, 2024, los 120 millones que no prestamos, no, que regalamos para ayudarles al control de fronteras. Siempre nos preguntamos por qué España, que no es un país rico o no es el más rico, ha de ayudar al país cuyo rey es la mayor fortuna del continente africano. Pero esa es una pregunta que queda en el aire y que solo Pegasus sabe la respuesta. ¿Para qué son los 1.000 millones de ahora? Muy fácil. Para que termine las infraestructuras del Mundial de Fútbol 2030. Pero fíjense, el gobierno marroquí ha asignado un presupuesto para eso. 1.600 millones.
Con eso adaptan 5 estadios a los estándares internacionales y hacen el nuevo estadio, el de Casablanca. Solo ese cuesta ya 460 millones de euros. Tiene una capacidad o tendrá una capacidad para 115.000 espectadores en medio del desierto. Brutal. Si el presupuesto del gobierno marroquí son 1.600 millones y España le presta 1.000, ese estadio, ¿qué le ponemos de nombre? ¿Rey Felipe VI o llevará la bandera española? Porque es más nuestro que de ellos. Porque hemos de financiar con casi un 70% las instalaciones del Mundial de Marruecos. ¿Por qué? Ya sé, sí, que me dirán que es un préstamo, a que no lo devuelven. Miren, Sánchez, cuando dijo lo que van a oír, no decía la verdad. Bueno, eso no es noticia. Escúchenle en Marruecos. Propuesta primero al gobierno y posteriormente al rey Mohamed VI de que podamos lanzar una candidatura conjunta en el año 2030 para celebrar el Mundial entre Marruecos, España y Portugal. Yo creo que hay muchos mensajes en torno a esa potencial candidatura. A mi juicio, la más importante, más allá de la afición que existe en Marruecos, en España y en Portugal en relación con el fútbol, que es más que evidente, creo que el mensaje más importante es que sería una candidatura entre 2 continentes. Y sería la primera vez que hay una candidatura que se presenta a un mundial de fútbol entre 2 continentes, entre Europa y entre África. Bien, el rey Mohamed VI ha sido, la verdad es que, muy receptivo a esta propuesta y vamos a empezar a trabajar ambos países junto con Portugal en la presentación de esa hipotética candidatura que creo que sería muy competitiva y que desde luego a nosotros nos hace muchísima ilusión. Mucha ilusión. ¿Se han fijado? Ha nombrado Portugal un segundo al final, bueno, junto con Portugal, como diciendo, estos no me han espiado, no me importan, ¿no? No es verdad lo que dice, no. El Mundial se preparó en Portugal y para que lo hiciera Portugal y España, por Cristiano Ronaldo, por muchos motivos. Y fue España, fue Sánchez quien insistió en que se ampliara a Marruecos, por orden de Mohamed VI, que es quien le dijo, yo quiero estar en ese Mundial. Y saben que la final, seguro, juéguense lo que quieran, será en Marruecos, la final del Mundial, no en España, no en Lisboa, ni en ninguna ciudad portuguesa. Bueno, aquí estamos de pagafantas, sí, de pagafantas, con Mohamed VI, como siempre, nada nuevo. El Mundial era de España, acaba siendo más de Marruecos, se llevarán la final y además le pagaremos las infraestructuras que quedarán para Marruecos el resto de su vida. Espero, a ver si algún día devuelven algo, aunque sea las gracias. Bienvenidos, amigos, este es un espacio de información confidencial. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Saben que en las últimas horas los periodistas del Congreso de los Diputados en Madrid se han concentrado no para protestar por la ley Mordaza a la prensa, sino para echar a Vito Quiles y Bertrán Endongo
porque dice que señalar no es informar. Están en contra por esta escena que van a ver. Esto ocurrió en el Congreso. Estaba Vito Quiles preguntando a Ángel Víctor Torres, al ministro, y una periodista que luego se enteraron era de La Sexta, dijo: no lo grabes esto, no lo grabes, al compañero que lleva a Vito y graba todo. Vean la escena. Dicen es que realmente subiste en el avión y que no te bajaste hasta que aterrizaras. Una tarjeta que te la puedes llevar y no subir al avión. Lo que yo he presentado es que subí al avión y no me bajé hasta que aterricé. Por cierto, todo lo que llevas diciendo. No, no lo grabes, no lo grabes. ¿Lo ves? No había ni piso ni nada, el señor Aldama. No, no lo grabes, no lo grabes. ¿Lo ves? No había ni piso ni nada, el señor Aldama. A partir de ahí, Vito publica la escena y creen en La Sexta que esto es un ensañamiento contra un periodista. ¿Cómo son? Se unen todos simplemente cuando a uno se le señala por no dejar hacer el trabajo a otro. Bueno, nunca había ocurrido en la historia del Congreso de los Diputados que muchos periodistas quieran echar a dos, porque dice que aunque sean periodistas son agitadores, porque son de ultraderecha. Bueno, les ponen todos la señal de la cruz para que estén solo los favorables, los que o por el PP o por el PSOE están en la pomada, los que reciben subvención, los que son de medios que reciben dinero público. Ahí sí, a los extraños no. Hoy vamos a hablar con ambos, con Bertrán Endongo y con Vito Quiles. Aquí sí tienen su voz y su tribuna en libertad y sin un euro de dinero público. Bertrán Endongo, bienvenido. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días, un placer estar de nuevo contigo, Albert. ¿Cómo estás? ¿Qué sentiste cuando viste a decenas de periodistas protestando contra ti? Te voy a contar más o menos cómo se forjó esa vergüenza que se montó ayer en el Congreso. En medio de todo este montaje está Carlos Coe y María Yapar, uno del País, otra de La Sexta, que son básicamente, digamos, los que mandan en el Congreso de los Diputados en cuanto a los medios de comunicación. No lo digo yo, lo digo uno de los periodistas que estuvieron en esas escaleras, que me llamó ayer indignado, me dijo: Bertrán, me mandó las conversaciones que tuvo, cómo se forjó, cómo fueron acosando a periodistas para que acudieran a esa concentración, por cierto, ilegal. ¿Por qué? Porque las normas de Congreso impiden a cualquier ciudadano ponerse en esas escaleras. Sí, sí. Y si tú trabajas en el Congreso de los Diputados, para ponerte en las escaleras de los leones, como la llamamos, tiene que ir acompañado de una autorización y de un diputado. Ya. Y las dos cosas no las había en esa concentración. Ilegal. No entiendo el gesto que hizo la señora de La Sexta tapando la cámara, que evidentemente luego ese es el origen. Refleja, y eso es normal que ocurra. ¿A qué viene esta reacción tan airada? Esta unión contra vosotros dos, solo vosotros dos. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa en el Congreso es que nosotros incomodamos muchísimo, porque nosotros vamos a la pregunta que me imagino que tus seguidores también se harán. Claro. Que oye Ábalos, ¿cómo es posible que tú, con el gran discurso contra la corrupción, cómo es posible esto? ¿Cómo es posible, María Jesús Montero, esto? ¿Cómo es posible, ministro Caspuente, esto? ¿Cómo es posible esto, corrupción y las contradicciones, la mentira? Vamos a preguntarles. Sí, pero las preguntas cruciales, que son las que me dices, no las hace nadie. No las hacen, no quieren hacerlas. ¿Por qué? Porque hay un sistema que está en el Congreso últimamente, que es que los jefes de comunicación van susurrando a 3, 4 periodistas las preguntas que van a hacer. Y en la sala de Congreso de los Diputados ya no nos permiten usar porque cada uno tiene su asiento y su micrófono. Entonces han eliminado ese micrófono y ahora van con un micrófono de mano que es como el karaoke. Por lo tanto, dan el micrófono al periodista que elige. ¿Quién susurra al periodista elegido qué pregunta va a hacer? ¿Quién? El jefe de comunicación de político de turno. Entonces de repente te das cuenta, del partido que sea, de repente te das cuenta que van susurrando y la persona que ha ido susurrando de repente ves que esas personas son las que van preguntando y esas 3 preguntas se hacen y el político se marcha.
Por favor. Es imposible. ¿Nosotros qué hacemos? Te perseguimos donde sea. Vamos donde vayas. Donde vayas, ahí vamos nosotros. Donde vayas, ahí vamos nosotros para preguntarte, porque no nos han permitido preguntar en el Congreso. Entonces nosotros te perseguimos, que puede parecer acoso, pero nosotros tenemos dudas, trabajamos para medios de comunicación que quieren esas respuestas, porque la esperan nuestros seguidores, porque esperan los españoles. Pero entonces nos odian. Por eso. Quien nos ha lanzado los micrófonos, os ha roto los micrófonos, han sido ellos. Y quienes no han sido ellos. Han agredido, han sido algunos cargos públicos. Y los que nos han señalado también somos a nosotros, porque en el Congreso, como bien saben, no se puede sacar fotos. Pero un periodista sacó una foto a Vito en una sala donde está totalmente prohibido sacar fotografía. Le sacó una foto, la mandó en los grupos de comunicación de los WhatsApp que tienen, burlándose de Vito, y la mandaron al ministro Óscar Puente. Y Óscar Puente sacó esa foto de Vito en las redes sociales riéndose e insultando a Vito. ¿Cómo podían haber ellos de señalamiento? Bertrand, el mismo día que el Consejo de Ministros el día anterior aprueba la ley de medios, que es una ley mordaza de censura, a mí me cuesta creer que los periodistas, en lugar de protestar por esa ley, protesten por ti, por Vito. Es ridículo. Sí, es absurdo. No es ridículo, no es absurdo. Es absurdo para ti porque eres una persona independiente y eres una persona inteligente, eres una persona formada. Pero ellos tienen un problema. Estamos hablando de medios de comunicación que tienen una deuda espectacular. ¿Sabes cuánto dinero lleva el país? El dinero que lleva esa gente, ¿de qué vivirían si no es por el enchufe, la manguera que tienen de Moncloa? ¿De qué vivirían? Ahí estaba el debate. Ahí estaba ABC. ABC, la razón. El mundo. La razón. La razón. ¿Qué pasa? Todos estaban ¿Qué ahí. hacen ahí? Es la pregunta que tendrás que hacerles a ellos. Pero insisto, te lo vuelvo a decir. Ellos están en contra de nosotros porque nosotros como que hacemos algo de tendencia en las redes y tal, de la pregunta a los políticos. Es que yo creo que nosotros hacemos lo que tienen que hacer ellos. Ponerle al político en aprieto en plan, joder, tío, nos estáis engañando. ¿Cómo cojones dijiste que no iba a pagar los impuestos los más pobres y coláis un impuesto al que cobran 1.180 euros? Hay que preguntar eso a María Jesús Montero. Hay que preguntar eso al político. ¿Cómo no vamos a quedar sentados cuando tenemos la posibilidad de hacer esa pregunta a un político? Bueno, Bertrand, que no te afecte. Veo que sigues en la trinchera al pie del cañón y sigue haciendo tu trabajo en libertad. Estamos apoyándote muchos, tú lo sabes. Un abrazo. Tú ya me conoces, Albert. Nosotros estamos haciendo un trabajo inmenso. 90 millones de personas. Nosotros acumulamos al mes, si meto todas las redes sociales, acumulamos 15, 20 millones de reproducciones de gente. Sí. O sea, nos ven más que la televisión normal, a Vito y a mí. O sea, que imagínate. Muchos más que a la mayoría de periodistas que están... Claro, no le leen nadie, no le escuchan nadie, no les escucha nadie. Ellos hacen un trabajo que es absolutamente aberrante, porque Carlos Cuese, que es que estaba cabreado por los martillazos en el ordenador de Bárcenas, y hoy apoya que el fiscal general de Estado haya borrado mensajes en su teléfono. Es que, ¿cómo podemos estar? Esto es impensable. Entonces nosotros, Albert, no tenga duda, vamos a seguir. Si nos echan del Congreso, nosotros vamos a convocar manifestaciones, vamos a colapsar el Congreso, nosotros sí que vamos a rodear el Congreso como nos quiten las acreditaciones, porque hay una arguquira de firmas en el Congreso, en 3 diputados, para echarnos del Congreso. De hecho, el Partido Socialista anunció en rueda de prensa ayer que están revisando la norma del Congreso para ver cómo pueden echarnos a Vito y a mí del Congreso diputado. O sea que imagínate. Es una locura. Un abrazo, Bertrand. Un abrazo. Siempre es un honor estar contigo. Gracias. Venga, a ti. Chao. Vito Quiles, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, señor Castillón. Un gran placer y estoy feliz, sobre todo por estar aquí con usted, que hace mucho tiempo que no hablo ahí en Castillón Confidencial, y bueno, agradecerte también el apoyo que siempre nos brindas a la prensa libre y democrática. Pero es que lo comentaba con Bertrand, es que no lo entiendo, no cabe en mi cabeza, no comprendo que el mismo día que sale la ley mordaza contra la prensa vayan a por vosotros, no lo puedo entender. Algo se ha roto, Vito. ¿Qué pasa? No, efectivamente, además yo creo que el periodismo cada vez se ejerce de peor manera o ya no se ejerce, porque estamos viendo como los periodistas del Congreso, los periodistas parlamentarios, que son los que denuncian nuestra actitud, que es totalmente lícita y que no cometemos ningún tipo de fechoría ni de irregularidad, son los mismos que se dedican a hacer no periodismo, sino continuismo de la agenda ideológica y política del sanchismo.
El objetivo, y eso me preocupa, es sacaros del Congreso a ti y a Bertrán. De hecho, están ya elaborando una norma para que así sea. ¿En base a qué? ¿Sois licenciados? ¿Representáis a un colectivo? ¿Trabajáis en un medio de comunicación? ¿Cómo pueden hacer eso? Pues esa pregunta, Albert, agradezco que me la formules porque es la misma que me hacía yo esta mañana. Yo esta mañana pensaba, han dicho que van a elaborar unos nuevos criterios para cambiar el reglamento y así impedir nuestra entrada, nuestro acceso al Congreso como periodistas. Claro, ¿cuáles van a ser esos criterios? ¿Qué van a decir en el reglamento? Es lo que se hace, la pregunta que se hace mucha gente, porque ¿qué van a decir? Periodistas de una determinada ideología solo, o periodistas que no hagan preguntas incómodas, o periodistas que puedan entrar los que alaben la actuación de los políticos. Es que no lo sé. Pero ¿qué puedes decir en contra nuestra? Porque nosotros, evidentemente, tenemos un criterio ideológico, un criterio editorial, como tienen todos los medios de comunicación, pero no hacemos nada ilegal, no hacemos nada irregular, no agredimos, no insultamos, no amenazamos a nadie, no boicoteamos tampoco. Ellos que dicen que reventamos ruedas de prensa. Yo no reviento nada, yo hago mi pregunta, y cuando hago mi pregunta, la gente se escandaliza, se va, huye, insulta, balbucea, murmura, pero yo no reviento nada. Entonces, ¿cuáles van a ser esos criterios? Claro, porque para impedirnos nuestra entrada, ¿qué van a decir? Porque nosotros no, es lo que te digo, que no cometemos nada, ninguna actuación ilegal. O sea, ¿qué van a decir? Periodistas de una determinada ideología, a ese nivel de régimen bolivariano y comunista estamos, en el que ya solo van a poder hacer a las instituciones periodistas que comulguen con la disparatada agenda ideológica del gobierno. Es una gran pregunta, la verdad, y lo veremos próximamente, ¿no? Lo peor, Vito, es que si vamos a tribunales, y entiendo que iréis si eso ocurre, de aquí que lo aclaren, nos hemos jubilado tú y yo. De la Asociación de Periodistas Parlamentarios yo entiendo que no esperemos mucho. O sea, sé quién la preside y cómo funciona. Pero yo no esperaba que el ABC, el Debate, La Razón estuvieran en esas escalinatas. ¿Cómo lo entiendes tú? Pues fíjate, es algo que me duele mucho y que me decepciona. Y bueno, yo lo comenté ayer en un programa, la verdad, estoy un tanto atónito, pero sobre todo muy decepcionado con este tema, ¿no? Porque sí es cierto, Albert, evidentemente en esas escalinatas habían periodistas de ABC, de La Razón, del Debate. Y yo, claro, no lo entiendo, ¿no? Porque hay mucha gente y muchos lectores de esos medios de comunicación que consideran y que creen que esos medios son medios críticos, medios libres, medios que defienden sus intereses, medios que están a favor de la prensa libre, crítica y fiscalizadora. Y entonces yo creo que les debe muchas explicaciones ahora mismo a sus lectores, ¿no? Es muy decepcionante ver en fin, representantes de medios que yo creía que eran libres y que nosotros escuchábamos, leíamos, que se suman al boicot. Es que se suman nada más y nada menos que a un apartheid, que a un linchamiento y que a un cordón sanitario asqueroso contra todos aquellos que intentamos de alguna forma, no sé, cambiar el tipo de preguntas que se ha hecho hasta ahora. Así que la verdad es que yo creo que le debe muchas explicaciones a su lector y a su audiencia. Yo nunca lo entenderé y evidentemente me decepciona mucho. Y de la ley de medios, ¿han pensado hacer algún tipo de acción contra esa ley censura de Sánchez? Pues no, evidentemente ellos están encantados porque esa ley de medios lo que hace precisamente es privilegiar a todos aquellos que apoyan el discurso sanchista o a todos aquellos que incorporan publicidad institucional del gobierno de España, bien sea de diversos ministerios o bien sea de asociaciones también ligadas al gobierno y claro, al final pues ellos están encantados. Es decir, 100.000 euros más para la digitalización de los medios de comunicación, que están camuflados obviamente en subvenciones, regar con dinero público a todos los medios del sistema y sobre todo, evidentemente, seguir de alguna forma beneficiando a todos aquellos que, como digo, no hacen periodismo, sino continuismo de la agenda de Sánchez. Entonces, ¿quiénes salen perjudicados? Tú, yo, tu medio, el mío, los programas de la disidencia y todos aquellos que, evidentemente, no se resignan, ¿no?, a arrodillarse ante el autócrata y quieren dar la batalla mediática. Entonces, bueno, pues yo creo que los medios, evidentemente, no van a hacer ningún reproche. Ellos siguen comiendo, ellos siguen mamando de subvenciones y los demás pues seguiremos intentando de alguna forma sobrevivir, ¿no? Vito, un abrazo fuerte y todo mi apoyo. Sabes que lo tienes. ¡Ánimo! Muchas gracias. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Un abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Una de las escenas de la actualidad en las últimas horas es la figura de Jessica, la famosa Jessica, la amante, la
trabajadora sexual contratada por Ábalos durante más de 3 años. Llegaba así, como están viendo, de un negro absoluto, parecía que llevara burka, con peluca, con gafas de sol, sin decir nada y diciendo mucho dentro del tribunal. Saben que la contrataron 2 empresas públicas, Traxatec e Ineco. Bien, pues una de las cosas que ha reconocido es que cobraba de ambas, pero jamás fue a trabajar. 2 empresas públicas que directamente dependían del Ministerio de Fomento, del que era ministro su cliente, el señor Ábalos. Como digo, esta historia duró más de 3 años y además se llevó un montón de dinero, no solo de esas empresas públicas, que entiendo pidió que la contrataran de forma fake para cotizar a la Seguridad Social, porque ella ganaba mucho más con Ábalos, 1.500 euros por día que estaba con él, sobre todo en viajes oficiales, y realizó más de 30 viajes con el ministro. Luis Losada, estamos contando historias que son de serie B, de lo peor que se pueda uno imaginar en la política de este país. Las hemos normalizado un poco, ¿no, Luis? Bienvenido. Pues sí. ¿Qué tal, Albert? Pues sí, la verdad es que estamos viviendo prácticamente un torrente, pero en la vida real, ¿no? Y claro, un torrente que resulta ser el número 2 del Partido Socialista, que fue el ministro de Fomento, que fue el secretario de organización del Partido Socialista, la mano derecha para todo de Pedro Sánchez. Es que no estamos hablando de un cualquiera. Y todos los detalles que se conocen pues son bastante escabrosos. Eso de que la conociera en un catálogo de prostitutas y ya lo máximo es que ahora ese catálogo le esté utilizando como reclamo comercial. Esto ya es sería de chiste. Ha denunciado Ábalos. Ha denunciado a la página web Score por usar su imagen. Bueno, que vaya denunciando lo que quiera, pero... Claro, ya veremos a ver cuál es el recorrido. Pero más allá de todo eso y del morbillo que pueda generar, la verdad es que todo bastante chusco, ¿no? Y luego que el Partido Socialista vaya presumiendo de feminista, que es el gobierno más feminista de la historia, y se permita ir ahora al 8M sacando pecho, pues ya es un escándalo. Esto de no acudir a trabajar. Luis María Pardo, querido, ¿cómo estás? Presidente de Justitia Europa, abogado, bienvenido. Pues aquí con vosotros dos estoy de maravilla. Oye, ¿qué es una tradición del PSOE? O sea, el hermano de Sánchez cobraba y no iba a trabajar. Jessica cobraba y no iba a trabajar. ¿Qué pasa? Esto es gravísimo. Es decir, las declaraciones que se produjeron ayer y que ya son conocidas por los medios de comunicación, pues hablan de que al parecer esta mujer ha reconocido de alguna manera de que sí que tenía o cobraba de esos 2 puestos de trabajo y que no iba a trabajar. Entonces esto empieza a ser algo habitual en las esferas del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Por no hablar de las bolsas, las famosas bolsas que han ratificado que las llevaron, que han ratificado que llevaban el dinero y que han ratificado quién les llevó hasta allí y qué coche y cómo era el coche, el modelo, la matrícula y todo. Bueno, ¿qué más tiene que pasar? Bueno, a ver, si alguien me lo explica, ¿qué más tiene que pasar? O sea, es que hay de todo. Es que tienes prostitutas, es que tienes entregas de dinero en efectivo en la sede de un partido político, es que tienes que si se alquilaban pisos, que si se traía a la vicepresidenta de no sé qué país que no podía entrar, que se le nombra un coordinador de conservatorio. O sea, ha llegado a un punto de ordinariez absoluta, de algo que ya es hasta soez, que dices, pero ¿cómo podemos permitirnos esto? Y ya entraremos luego más allá, y lo del fiscal general. O sea, eso es lo que te iba a decir, Luis María, que luego... pasar aquí en España para que la gente despierte de una santísima vez. Luego tienes a un fiscal general que está imputado, que el propio tribunal reconoce que ha cometido delitos, que no ha colaborado con la justicia, que ha borrado los mensajes, que no ha entregado el móvil para que la justicia lo pueda investigar. Esto es alucinante. Y todo eso no es un narcotraficante cualquiera, es el fiscal general del Estado que se encarga de velar por la ley y el orden. Y te aparece una caja en la Audiencia Nacional rompiendo supuestamente la cadena de custodia de uno de los casos más importantes de corrupción que ha habido en este país, que es el caso Koldo. ¿Pero cómo que ha aparecido una caja? O sea, ¿pero qué sistema es este? O sea, es que esto es España o el 78. Entonces, nosotros no podemos seguir defendiendo el 78 porque se va a comer España.
se la va, o sea, la corrupción se va a comer absolutamente todo. Entonces, sí, pero no sé ya los ciudadanos qué tienen que hacer. Vamos al fiscal general. Es más anecdótico lo de Jessica, pero a mí me parece muy importante lo del fiscal general, porque están preparando un plan para sacarle de la causa. Y esto hay que explicarlo. El gobierno, no hace falta que les diga que retorcerá la ley, mentirá, lo que haga falta. Han destruido pruebas, ¿qué más se puede esperar? Y el plan pasa por Cándido Conde Pumpido. Luis, explícamelo porque tiene que ver con el registro que hizo la UCO en el despacho del fiscal general, ¿no? Sí, lo que ha hecho García Ortiz ha sido denunciar ante el propio Supremo que el registro que se hizo de la UCO fue ilegítimo, que se invadió su intimidad, etcétera. El Supremo ya ha rechazado, dice que es perfectamente legítimo, pero con esa excusa de que ya lo ha denunciado, podría acudir al Tribunal Constitucional a defender que se han violado sus derechos fundamentales. Si el Tribunal Constitucional lo aceptara, sí, y concluyera que efectivamente se han violado sus derechos fundamentales, esa prueba quedaría anulada y sin prueba no hay causa. Y por lo tanto, García Ortiz quedaría libre. Lo que pasa es que el Supremo ya ha advertido al Tribunal Constitucional que hacer eso sería de una gravedad extrema y que además los magistrados del Constitucional entrarían en prevaricación, que no son ajenos al Estado de Derecho, que el imperio de la ley también afecta a los magistrados del Tribunal Constitucional. En definitiva, si García Ortiz finalmente quema ese cartucho, que es el último que le queda, y acude al Tribunal Constitucional, nos encontraríamos ante un choque de trenes institucional absolutamente espectacular, porque le obligaría al Supremo ante una ofensiva como esa a poner en marcha el mecanismo de acusar por prevaricación a los magistrados, y eso ya imagínate la escena, ¿no? Pero, abogado Pardo, el Supremo puede juzgar e imputar a Cándido Conde Pumpido si hace eso. Sí, y absolverle luego el Tribunal Constitucional. ¿Estamos locos? ¿Me estás? Claro, o sea, tú fíjate hasta dónde podemos llegar. Es decir, imagínate, vamos a poner un supuesto. Vamos a ver lo que acaba de decir Luis. Admiten el recurso, sí, y dicen que se han vulnerado derechos fundamentales. Sí. Se presenta una querella por quien sea y se actúa contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Se les condena, ¿de acuerdo? Y llega al Tribunal Constitucional el recurso a amparo de los magistrados los cuales han dictado la sentencia. ¿Y qué va a hacer el Tribunal Constitucional? Absolverse a sí mismo. Lo más fácil y lo más sencillo es magistrados del Tribunal Constitucional. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo dice taxativamente. Si no hay quórum de presencia de los magistrados, no hay resolución. Ha llegado el momento en el cual el Poder Judicial tiene que ser consciente del momento histórico en el que se encuentra. O defienden la democracia o defienden el 78, pero son incompatibles. No se pueden defender ambos. Usted defienda la democracia, pero no puede defender el 78, porque el 78 va a llevar al Estado a un conflicto institucional entre los poderes, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez en una posible imputación con el Congreso de los Diputados votando un suplicatorio, que harán que o se cede al 78 y a todo ese sistema, o se abre paso a una nueva vía para despartidizar de una santa vez las instituciones del Estado y para que no vuelva a pasar que un fiscal general del Estado esté imputado y no dimita o no lo cesen. Bueno, aquí lo que acabas de apuntar, Luis María Pardo, lo dijo Javier Borrego, fiel seguidor de este programa, exmagistrado del Supremo, exmagistrado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Si no hay quórum, no pueden decidir. Escuchen lo que propuso. Imagínese el Constitucional, por ejemplo. Sí. Van a celebrar sesión y de pronto 5 de los magistrados se ponen malos porque han tenido una cena la noche anterior, se han contaminado y se ausentan. Entonces quedan 7. 7 no es quórum. ¿Estamos hablando de hacer esta trampita pero yo voy más allá, como única opción? Voy más allá. No que se han puesto malos. Se levantan de la mesa de la votación, le dicen a Cándido Conde Pumpido que no van a participar de un fraude a la democracia
a España y a los españoles y se van. Y no vuelven al Tribunal Constitucional. Y lo se explican. Se detiene todo absolutamente. El Estado se paraliza. ¿Y por qué no lo hacen? Pues es el momento histórico en el cual tienen que definirse si lo que quieren es a España o los españoles o quieren que todo continúe para que nada cambie y todo siga igual. Es que estamos aquí ante la paradoja que desgraciadamente llevamos sufriendo desde hace tiempo, como que los Mossos tengan que vigilar un golpe de Estado contra la democracia y contra la unidad nacional. O sea, poner a la zorra a cuidar a las gallinas. Pues aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que los magistrados conservadores creen que tienen una responsabilidad institucional y que no pueden dimitir de sus responsabilidades institucionales. Eso por un lado. Pero por otra parte resulta que esa institución está volando la propia institución. Total. Entonces ¿puede colaborar en la voladura de la propia institución? Pues tampoco. Entonces, en ese choque es en el que se encuentran. Ahora, yo creo que ahora mismo ya están en una situación absolutamente límite y por lo tanto probablemente es que no cabe otra alternativa. Claro. Pero no con la justificación de que me he puesto enfermo, yo también lo comparto, sino con la explicación con la explicación transparente y también a la opinión pública de qué es lo que está pasando. Aquí lo que está pasando es que hay un golpe de Estado institucional por parte del propio Tribunal Constitucional que quiere hacer una voladura de todas las instituciones y yo no puedo participar, porque aquí lo que nos estamos jugando es la nación española. Y la convivencia. Entonces, porque es que hemos llegado ya a un límite en el que el propio fiscal general del Estado no solamente se declara en rebeldía y decide no contestar al Tribunal Supremo, que esto ya es una cosa alucinante, ¿no? O sea, no solamente no se va a su casa después de ser imputado, sino que se permite ir en rebeldía, acusar a la UCO de haber hecho una intromisión en su despacho ilegítima. O sea, dispara a todo lo que se mueve. Y ya lo último es coger el comodín del Tribunal Constitucional, el comodín de Pumpido, para tratar de salvarse, no a él, sino al uno. Y entonces yo creo que esto ya es, ese último comodín ya es inaceptable. Es tremendo porque estamos en una guerra contra el Estado que quiere destruir el Estado de Derecho. El propio gobierno y las instituciones, algunas de ellas, quieren destruir lo que todos hemos conseguido con muchos años de esfuerzo. Hay que actuar con decisiones más valientes. ¿El rey aquí puede hacer algo, Luis, o no? Bueno, tiene una función de moderadora que no sé, que realmente nadie sabe lo que significa. Yo creo que en un momento histórico como el que estamos viviendo, donde lo que nos estamos jugando es el ser o no ser, donde los fusibles están saltando por todos los lados, me parece que si el rey no interviene es que sencillamente no existe. Yo creo que en un nivel límite del que estamos hablando, tan límite como para que unos magistrados se levanten de la mesa y se inhiban de sus responsabilidades institucionales, porque eso sería todavía peor, pues yo creo que si el rey no interviene en una situación así, yo no sé cuándo debe de intervenir. ¿Estás de acuerdo, Luis? No le quito una coma a lo que acaba de decir Luis. Señores, conflicto absoluto. Y miren, para conflictos, el vídeo que me manda Cristina de algo que ha ocurrido en el barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. Los amigos de Canarias Noticias, que es un podcast magnífico, también lo han publicado. Vean. Un grupo de inmigrantes, de los miles y miles que llegan a Canarias en patera diaria, ocupan unas viviendas. Los vecinos montan una cacerolada para que se vayan. Y ves a toda la policía protegiendo a los ocupas, que además son ilegales. Ahora te calles, hijo de puta. Mira la nota. Empiezan a hacer gestos y gracias. Los inmigrantes se ríen, les chulean, se comportan como provocadores. Y claro, la gente que está delante a punto de estallar. Menuda vergüenza, loco. Es que esto se ve y no se cree. Increíble, macho. Increíble. Somos los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, señores. Ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife.
Entiendo que la policía está obligada a guardar la paz, pero la escena, Luis, la habrás visto, la escena de la policía protegiendo a ilegales y ocupas frente a la gente que pagamos impuestos y hacemos lo que dice la ley, es demoledora para este país. Y la culpa no es de la policía, es del legislador, ¿no? Hay que tenerlo claro. Claro, lo que pasa es que llega un momento en que el legítimo uso de la fuerza por parte de la policía va a empezar a dejar de tener sentido y la gente se va a empezar a cansar, porque cuando uno ve que todo el sistema está para proteger al delincuente y no al ciudadano normal y corriente que cumple con sus obligaciones, llega un momento en que el ciudadano decide que a lo mejor lo que le interesa es ser un delincuente, porque el sistema a quien protege es al delincuente. Y claro, eso es absolutamente letal. Por eso ese tipo de mensajes, desde el punto de vista pedagógico, es letal. Una cosa es garantizar la paz y obviamente esos inmigrantes ilegales no merecen que les den una paliza, pero tampoco merecen quedarse en una vivienda que no es suya. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Cogerles y mandarles a su casa. Y cuando el ciudadano ve que la policía, en vez de cogerles y mandarles a su casa y defender la propiedad privada, que es la base de la civilización, hace exactamente lo inverso y protege al delincuente, el ciudadano se encuentra absolutamente desprotegido. Y cuando esa desprotección se empieza a acumular una sobre otra, pues hombre, el estallido social está cocinándose. El gobierno ha reconocido... Y a fuego rápido. Sí, hay un acuerdo desde el año 2007 para repatriar menores de Marruecos cuando llegan en patera o en el sistema que sea España. Bien, a una pregunta de Vox, el gobierno español ha reconocido que no ha repatriado ni a un solo menor a Marruecos en los últimos años. Y Marruecos se comprometió a ello incluso con la Unión Europea, que le pagó dinero para que así fuese. El dinero se lo han quedado, la repatriación no se produce. La sensación para esos vecinos de ese barrio del Toscal en Santa Cruz, Luis María, es que no hay Estado de Derecho para todos igual, ¿no? Claro, no hay Estado de Derecho y no va a seguir, y va a continuar así porque los políticos y los gobernantes que tenemos no quieren afrontar una reforma de la ley de extranjería para precisamente no permitir lo que está sucediendo, ¿no? Que a los 40 días, o ya ni eso, o sea, al mismo día en el cual son interceptados, son dejados en libertad o son trasladados a la península. Aquí lo que hay que tener es una posición completamente frontal con Marruecos. Frontal. Hay que cerrar las fronteras. Es que no hay otra salida. Y hay que reformar la ley de extranjería. Cerrar las fronteras, quitar cualquier tipo de vínculo que te una a Marruecos y decirle, si tú continúas así, se acabó. Y tener una posición fuerte dentro de la Unión Europea. Es decir, a partir de ahora, la inmigración no la va a llevar la UE con la subvención pública al inmigrante, que es lo que hace que se paguen a las mafias. Lo va a llevar España. Y España se va a desvincular de cualquier tipo de acuerdo migratorio que tenga respecto de Marruecos. Punto. Y hasta que no hagamos eso, no se va a solucionar el problema. ¿Y de qué deriva la inmigración? O sea, ¿qué deriva después de esto? Pues esas imágenes que estamos viendo de Santa Cruz de Tenerife, donde la gente sale a la calle pacíficamente con una cacerola, pero un día te pueden cambiar la cacerola por otra cosa, ¿eh? Y entonces te vas a la revuelta social. Y eso está muy cerca de que suceda. ¿Por qué? Porque se han abandonado las Canarias, porque seguramente de aquí a un periodo corto de tiempo Marruecos acabe invadiendo Ceuta y Melilla y las Canarias, y todos los españoles miremos a todos lados como diciendo, eso no es España. No, eso también es España. Pero los que nos están llevando, los gobernantes que tenemos, son, como yo dije el otro día, son una basura política. O sea, están en el momento más importante de la historia, seguramente, de los últimos 70 años, y se están comportando como peor que los niños. Entonces, no hay otra solución. Albert, tienes que ir a una guerra comercial de inmigración con Marruecos. Le tienes que decir, se acabó, punto. Sí, sí. Y le tienes que decir a la Unión Europea, y tú, como yo sé que no me vas a apoyar, me desvinculo de cualquier tipo de acuerdo que ya haya firmado. Y sí, bueno, hemos empezado el programa explicando cómo le vamos a pagar hasta la mitad del estadio, de los estadios de fútbol, para que se queden con el Mundial 2030, o sea que... ¿Tendrá que ver algo con eso, Pegasus? ¿Tendrá que ver algo? No, por favor, ¿cómo se te ocurre decir eso? No es Mira, María Dolores me manda esta foto, esto es Fuensalida, Toledo, joven de 19 años, agredido a machetazos, joven español,
pelea entre 30 magrebíes. Dice, esto no ha salido en ninguna televisión, aquí somos un pueblo tranquilo, hay 3 colegios, no sabemos qué está ocurriendo. ¿Qué más hay que aguantar para ponernos de pie? Es un caldo de cultivo, lo que dices tú, tienes mucha razón. Al final, un día alguien dirá hasta aquí hemos llegado, claro. Y lo que no hace la policía o la justicia lo harán ellos. Bueno, aquí sí tendrán esta tribuna para escuchar lo que haga falta y denunciar este tipo de hechos. El vídeo de Canarias nos ha estremecido. Oye, Y luego está el sector primario, Albert. Resulta que, claro, como Marruecos no tenía ninguna exigencia fitosanitaria, ni medioambiental, ni laboral, pues no, pero tiene las fronteras abiertas comercialmente, nos está arrasando. Entonces resulta que ya, claro, se venden a Europa mucho más tomate que los españoles. ¿Por qué? Porque no tiene ningún coste de nada, ni ninguna barrera de nada. Es un chollo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el español? Pues o bien se va a Marruecos y planta en Marruecos o cierra la explotación en España. Y esa es la solución adecuada. Es increíble. Tú que estás en Distrito TV y sabes mucho de televisión, yo he trabajado contigo, muy feliz. Señores, me llega noticia de que ahora que Prisa le da la espalda a los de la Moncloa colocados ahí para crear la Séptima, van a hacer la nueva tele, la Séptima, igualmente, pero con Telefónica. Saben, además esto es una batalla que hay que explicar entre la Sexta y la Séptima. Entre ellos se matan, se llevan a matar. La Sexta no quiere la competencia de la Séptima, de manera que cada vez que hay una adjudicación o está Sánchez a punto en un Consejo de Ministros de darles una nueva TDT a Contreras, a los de siempre, la última vez que eso iba a ocurrir, la Sexta filtró como exclusiva las imágenes de Víctor de Aldama en la calle Ferraz, en la sede del PSOE. Como un aviso de decir, como deis esta TDT a Contreras, seguiremos filtrando basura contra el partido. Puro maneras de hacer entre la mafia son así. Bueno, a mí me llega que la Séptima se va a hacer igual, pero ahora con Telefónica. ¿Te ha llegado algo, Luis? Es que tampoco hay mucho cambio, honestamente, Albert, porque lo que pretendían hacer la Séptima era una operación de Prisa Media con el dinero de Movistar. O sea, que en el fondo... Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que el presidente de Prisa ha dicho, oye, esto no me interesa, porque, hombre, algo de dinero iba a poner, esto no me interesa. Además, tú, Pedro Sánchez, me habías prometido negocio, dividendos en otras inversiones que he hecho y no he recibido ningún retorno, así que yo aquí parto peras y no quiero saber nada de este gobierno con el que el tema ideológico me da igual, el desguace de España me da igual, pero mis dividendos no me dan igual y no los tengo. Y por lo tanto, como estos negocios, y por lo tanto yo rompo relación. Y aquí se ha producido una guerra. Entonces, ¿pero qué pasa? Que Prisa, ¿de qué vivía? De la publicidad institucional y de la publicidad del IBEX. Y eso se va a acabar. Y por lo tanto, yo creo que ese golpe en la mesa, yo creo que lo va a perder, honestamente. Y después, ¿esa televisión va a salir? Sí. ¿Por qué? Porque ¿quién la está impulsando? Moncloa. ¿Y cuál es el freno de Moncloa? Ninguno. Claro. ¿Y a quién tiene? A Telefónica, que ya ha tomado 2 decisiones muy importantes. 1, elevar a su hombre, Carlos Ocaña, a la vicepresidencia. Y 2, deshacerse de Telefónica Argentina, que no es que se haya deshecho de Telefónica Argentina, sino que se la ha vendido al principal opositor de Javier Milei. Oye, Ocaña, vicepresidente de Telefónica. Ocaña es el que le ayudó a hacer la tesis copiada a Sánchez, ¿no? Por las 2 tardes. Jordi Sevilla fue las 2 tardes de Zapatero y Ocaña fue las 2 tardes de Sánchez. Exacto. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, hacer la tesis fake a Sánchez para ser un falso doctor en economía, pero te recompensan. Pardo, tremendo. Bueno, es tremendo lo de las televisiones y bueno, lo que habéis hablado y lo que se ha hablado durante esta semana con lo que ha pasado con Vito y con Bertrand, ¿no? Que es verdadero. Sí, les hemos tenido hace un momento a los dos. Fíjate, ¿no? Fíjate qué contraposición, ¿no? O sea, el que dicen señalar no es informar y luego se está creando por la parte de atrás una televisión a un modo absolutamente, yo qué sé, es que es indescriptible, ¿no?
Claro, entonces, y la paradoja de señalar no es informar, pero yo señalo. Hombre. Claro, es decir, es ahí, ¿no? Es señalarnos, informar, medios libres, pero medios libres que se crean con un dinero, que es al final un dinero a través de lo público, porque yo te pongo ahí, mi dedo va aquí, ahora va para allá, y ahora va para allá, y ahora se hace. Hombre, la libertad de información, la libertad de expresión es algo muy serio y la estamos dejando al pie de los caballos. ¿No? Estamos dejando un derecho fundamental reconocido pues, en textos constitucionales, en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en algo, en papel mojado, Albert. Y esto es muy grave porque al final vamos a tener que tener refugio aquí. O sea, para poder informarte vas a tener que acudir a canales como este. Porque es que si no, no va a haber información. Bueno, cuidado, porque en esta ley de medios el gobierno prepara tomar el control también de este tipo de plataformas como este canal de YouTube o redes sociales. O sea, no solo se va a amordazar al debate o a The Objective. No, aquí también. Y dicen que lo hacen para defender la libertad de expresión. Y quien va a decidir si nos ponen una multa de 600.000 euros o si apagan este canal para España, que lo pueden hacer, decir, apagamos este canal para que lo vea todo el mundo menos España, eso puede ocurrir, será la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y la presidenta la cambiaron hace 3 meses para poner a Cani Fernández, que trabajaba en el gabinete de la presidencia de Sánchez al lado de Iván Redondo. O sea, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Redondo, exacto. Sí. Preparaos también en Distrito TV, que irán a por vosotros. Tú lo sabes, ¿no? Claro. Y todo con la excusa de la transparencia. Porque hay que transparentar la propiedad de los medios de comunicación. Oiga, que el registro mercantil ya existe. Claro. Váyase usted al registro mercantil y ya sabe quién es el propietario. No, y hay que transparentar la publicidad institucional. Hágalo. Ya me gustaría que lo transparentara. ¿Por qué no transparenta? ¿Cuánto está dando? ¿A quién? ¿Y con qué criterio? Porque bueno, mira, lo sacamos aquí, Albert, ¿te acuerdas? Los 170 millones de euros en publicidad, en campañas que van a ser 1 millón, publicidad del gobierno cada 3 días, 1 millón de euros de nuestros impuestos en campañas que va a decidir el gobierno cuáles son. Y dices tú, pero bueno. ¿Y a quién? No, ¿y a quién? Lo grave, porque no se reparte en función del número de la audiencia, sino en función de y luego lo que han argumentado es que van a velar también desde la CNMC por el pluralismo informativo. Hombre, ya podían haber velado cuando se fusionó Antena 3 y La Sexta, ¿no? Oye, pero lo grave, Luis y Luis María, no es que ocurra, es que no les pare nadie. Y esto me lo contaba Daniel Lacalle con el tema de la condonación falsa de la deuda a toda España, empezando por Cataluña y buscando la excusa. Daniel Lacalle dice que la estafa la tenemos en Bruselas. Escuchadle. Aquí, donde hay que realmente enfadarse es con Bruselas. Porque Sánchez y Junqueras están haciendo lo que les parezca más relevante para mantenerse en el poder. Pero claro, lo que es una aberración es que aquí no está saliendo inmediatamente el comisario y las personas responsables en Bruselas diciendo, oiga, ¿ustedes de qué van? ¿Qué están haciendo? Claro, ¿para qué tenemos un sistema de corresponsabilidad fiscal? ¿Para qué tienen ustedes un sistema de comunidades autónomas y la comunidad autónoma de Cataluña emite su propia deuda? Es una vergüenza. Y Bruselas ni está ni se la espera, Luis. Sí. Y yo creo que es un comentario muy oportuno, porque es que no solamente, o sea, es obvio que el Estado es finalmente el máximo responsable, por lo tanto la deuda autonómica en realidad no existe. Hay un backup por parte del Estado. Pero claro, aquí lo que se ha dicho, lo que se ha lanzado el mensaje es, oye, no pasa nada por endeudarte porque luego llegará el Estado y te salvará. Eso ya comenzó con Montoro, con el FLA, que a mí me parece muy peligroso porque Cataluña tenía problemas financieros y yo honestamente hubiera dejado que los hubiera tenido. Y lo rescato, pero lo intervengo. De verdad. No le doy respiración artificial para mantenerle zombie eternamente. Claro. Y luego ya universalizo el zombismo al resto de las comunidades autónomas. Y luego ya, para colmo, mutualizo la deuda y lo que hago es enviar un mensaje absolutamente pernicioso de, oye, que no pasa nada por ser irresponsable porque siempre estará papá para solucionar tus problemas. Eso es absolutamente letal. Y el mensaje que se ha lanzado es muy preocupante. Y luego, hombre, la falta de consenso. Resulta que 14 consejeros se levantan de la mesa, pero les da lo mismo. Meten el rodillo apisonador a Sánchez. Oiga, pero ¿y el consenso, la negociación, el Estado compuesto, eso de qué va?
No. Es disparar con pólvora del rey. ¿Sabes qué pasa? El otro día leía, Pardo, tú que estás todo el día en juzgados, la justicia española es de las más lentas de la Unión Europea. Es el sexto país de toda Europa donde más se tarda en ir a juicio. De media, entre que pones una demanda a alguien y vas a juicio, entre 1 y 3 años de media para empezar. Es decir, esto no funciona. Si la justicia no funciona, no funciona el Estado de Derecho, ¿no? Claro. Bueno, es uno de los poderes del Estado, ¿no? El poder judicial. Pero lo que pasa es que los gobernantes saben muy bien que no dotándola de medios económicos, que este es el principal problema que tiene la justicia, no dotándole de personal, no dotándole de herramientas para que los procedimientos, pues como tú digas, no se enquisten, ¿no? Porque claro, a una persona la denuncia en el 2017, resulta que tiene una condena en firme en el 2027. O sea, claro, pasan 10 años en un procedimiento penal donde a lo mejor una persona era un chaval con 16, 17, 18 o 20 años y tienes 30, ¿no? Entonces, a lo mejor tú tienes hijos y o sea, no todos son homicidios, asesinatos. Hay situaciones en la vida, bueno, que te pueden suceder y que al final esto lo que hace es que el ciudadano tenga una percepción de absoluta, pues no sé, corrupción o de absoluto hastío respecto de sus instituciones. Pero, ¿qué hacen los políticos y los gobernantes? Les interesa que la justicia sea lenta. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que van a delinquir. Entonces dicen, no, a mí lo que me interesa es, bueno, a mí me juzga a mí que me juzgue el Tribunal Supremo, ¿no? Y a la plebe que le juzgue la justicia esta que tenemos aquí. Decir esto es muy fuerte, pero es real, lo que estáis diciendo, aunque sorprende mucho. Bueno, amigos, estamos descubriendo muchas cosas hoy con estas dos mentes pensantes de Losada y Pardo. Prepárense que hay más. Vuelvo con vosotros y viajaremos a la zona de Benetússer, donde varias escuelas y colegios han conseguido 17 ordenadores, por ejemplo, la escuela Vicent Ricard y Bonillo. Gracias a un oyente de este programa, sí, hemos repartido 17 ordenadores a escuelas de la zona inundada. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Seguimos. Hace unos días recibimos un correo electrónico de Paco Bensac, seguidor del canal y buen amigo, que está en el Campello, muy cerquita de Benidorm, en Alicante, y que es técnico informático. Y nos decía que tenía 17 ordenadores portátiles de 10 pulgadas, pequeñitos, preparados, listos para funcionar, y quería darlos a escuelas de la zona de la Riada de Valencia que pudieran necesitarlos. Bueno, ya han sido entregados, amigos, con la ayuda de Paco y de nuestro común amigo Alejandro Alonso. Aquí fotografía entregando ordenadores en el centro educativo Malcolm, y también en otras escuelas donde se han entregado cada uno de ellos. Aquí damos fe de todo lo que hacemos, intentamos siempre llegar hasta el final y agradecemos mucho, aunque no siempre lo digamos, pero agradecemos mucho este tipo de detalles porque nos emociona que alguien piense en Valencia. Han pasado casi 4 meses y ya nadie habla de ello. Bueno, pues aquí sí. A veces no lo contamos quizá con la fuerza que deberíamos, pero
seguimos trabajando con colaboradores como Alejandro Alonso para ofrecer lo que podamos y que llegue donde se pueda, cuanto más mejor. Recuerden nuestro correo electrónico albertcastillon7@gmail.com. Y me llega información de que 25.000 millones de euros de fondos europeos están paralizados, es el quinto pago que se hace a España, paralizados porque el gobierno no ha preparado la documentación necesaria para reclamarlos, no ha justificado dónde van a ir. 25.000 millones y me dicen que el plazo vence en nada. Dinero que sería muy importante para el sector del automóvil, especialmente en España. A ver, Luis Losada, Luis María Pardo, esto ya lo he oído yo otras veces, que se paralizan pagos, se retrasan o incluso hemos perdido dinero, ¿no, Luis? Sí, porque realmente la capacidad de gestión del gobierno español es bastante mala. Además, no se creó la agencia que se había solicitado para gestionar esos fondos europeos y al final el nivel de ejecución, el nivel de solicitud y el nivel de ejecución es bajísimo, porque lo que hace falta es una administración ágil. Es que aquí tenemos muchos problemas. Tenemos un problema de una administración de justicia lentísima y de una administración elefantiásica que cada vez tiene más personal, pero que cada vez es más ineficiente. ¿Y eso a qué obedece? Pues a que el sistema no está funcionando. No, o sea, el día 21 de marzo vence el plazo. Como no se espabilen, 25.000 millones. La suerte que ha tenido este gobierno, si lo hubiese hecho bien, para arreglar un montón de cuestiones que en España están por resolver y se han vapuleado el dinero en chiringuitos, en Radiotelevisión Española, ¿verdad? No vemos que eso llegue a la calle. Muy poca gente ha recibido la ayuda. Pero eso es si realmente quieres coger ese dinero y dedicarlo a solucionar problemas y a impulsar la economía. Pero si lo que quieres es mantenerte en la Moncloa y aquí paz y después gloria y el último que apague la luz, que esa es desgraciadamente la filosofía, pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es menos subvención de la Unión Europea y más reducción del gasto público. Porque si no, somos conscientes de que todo eso sale de deuda pública de una Unión que se encuentra quebrada, porque la Unión Europea está absolutamente quebrada y sobrevive porque el Banco Central Europeo y la FED meten y fabrican dinero. Pues podemos vivir de la subvención, pero puede pasar como les ha pasado a los autónomos en esa crisis que vivimos aquí en el pasado y que les dijeron que les iban a dar una ayuda y resulta que no era una ayuda, era una ayuda con devolución. Pero la ayuda con devolución aparecía en un folio, en el último parrafillo ahí, que era con devolución en el caso de que hubiese unos presupuestos de lo que fuera. Y hoy en día los autónomos están teniendo que devolver miles y miles de euros de ayudas, de subvenciones, en teoría públicas, que venían para paliar lo que estaba pasando. Y luego nosotros tenemos que observar cómo se condona una supuesta deuda a unas comunidades autónomas. ¿Por qué no le condonan entonces la deuda a los autónomos? ¿Por qué dicen que van a ayudar a las víctimas de la DANA con ayudas que no son ayudas, sino que son préstamos reembolsables? ¿Por qué mienten a los ciudadanos? Pero lo de la subvención que viene de Europa, al ver menos gasto público, sin duda, por todas partes, la principal es la corrupción, y en las instituciones tenemos que dejar de tener a incompetentes y a vagos y a puestos con el dedo del político o de las cúpulas de los partidos de turno. Porque mientras que no solucionemos eso, cualquier ayuda que venga pasará como esta, que por culpa de incompetentes, porque no tienen otro nombre, sucede que pues se va a pasar el plazo y dirán, ¿y qué más da? Si total, los pobres ciudadanos, pues que se las apañen. Pues es que claro, es que es el sistema en sí que es lo que hay que transformar, ¿no? Y debemos empezar nosotros a recuperar y a empoderarnos y tener el poder civil sobre nuestro destino, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, Alberto. Sin duda. Tú fuiste taxista en Milán y muchos taxistas en España llevan meses pagando 3.000 euros de media que les prestaron en el COVID. Y ahora, 5 años después, les dicen devolución. Eso sí, a Cataluña se le condonan 17.000 millones. La vergüenza está servida. Bueno, Gema dice, Cayetana dice que deberíamos hacer algo más y protestar mejor. Estamos en manos de un sátrapa, de un tirano,
de un corrupto que tiene a toda su familia implicada en todo lo peor. Y bueno, es indignante todo lo que está pasando. Nos están invadiendo desde el norte de África. Aquí no pasa nada. Nadie es capaz de levantar al pueblo para que nos echemos a la calle. Ayer hubo una concentración frente al Congreso y fueron 4 gatos. Luego no sé por qué nos quejamos. Es que no sé, nadie llama a la calle. Yo creo que es una de las pocas soluciones que tiene esto. Tiene razón, falta liderazgo en la oposición, y este mensaje va para toda la oposición, falta liderazgo. Yolanda Díaz, la polémica, ayer hablamos de ella, que le molesta que un periodista que no ha dicho si era de la SER, de la 1 o de la Sexta, seguro, le llamó guapa y se sintió acosada la pobre Yolanda Díaz. Ha provocado muchos comentarios. Meneses, Miguel Fabián y otro Miguel opinan. Que no has entendido a Yolanda Díaz, Albert. No lo has entendido. El tema, cuando le dijeron que cada día estás más guapa, ella se ha ofendido porque sabe perfectamente que se lo dijeron con total ironía. Ahí es donde está el problema. Ese señor que le dio ese mensajito bonito a la vicepresidenta, tiene la vista cansada, tiene la vista ya desgastada. Salió del oculista y no vio bien la figura. Vamos, primero que le digan guapa y se sienta ofendida. Claro, se siente ofendida porque no le guste que le miente a la cara. O no sé, cuando se mira por el espejo y dice qué guapa soy, para subirse la autoestima, porque francamente de guapa, una persona guapa no es guapa por el exterior, es guapa por lo que lleva en el interior. A ella se le refleja su belleza interior por la cara. ¿No os parece raro que el nombre del periodista que llamó supuestamente guapa Yolanda Díaz no haya salido en ningún medio? Esto me huele a mí a cortina de humo para tapar la polémica de la condonación de la deuda. ¿Tú sabes quién es Losada, ese periodista, o no? ¿Te ha llegado? No. ¿Quién es? No, yo tampoco lo sé. Solo sé que debe llevar gafas y muy gruesas, no sé más, pero algún día lo sabremos. Pero a mí me parece preocupante ese comentario de Yolanda Díaz, en primer lugar, porque ella también le llamó guapo al presidente de la COE, porque ella además es muy sobona, y ahí sí que se puede sentir a alguien incómodo, honestamente. Si te dicen guapa, me parece que no hay motivo para sentirse incómodo. Pero lo más importante es que está frivolizando lo que es la agresión sexual. Es que hay mujeres que sí reciben agresión sexual. Pero no es el caso de una mujer a la que le llamen qué guapa estás por la mañana. Al revés, yo creo que a la mayoría de las mujeres, a la inmensa mayoría, si no al 100%, salvo a Yolanda Díaz, les gusta que le digan qué guapa estás. Entonces, sin embargo, se está frivolizando algo que realmente sí existe y se está confundiendo. Es que es exactamente lo mismo que con Jessica. Totalmente. Que con Jenny Hermoso, perdón. Que dice, no, es que eso ha habido una agresión. Hombre, y las mujeres que realmente han sido agredidas, ¿cómo se sienten? Sí, señor. Permitidme, tengo una información de fuentes de inteligencia de este país. Hay amigos que trabajan en inteligencia y nos ven, nos siguen y de vez en cuando nos mandan información. Y me dicen que hay una nueva amenaza de Estado Islámico para España. No es la primera, se han producido antes. Dice, han llamado a atentar a lobos solitarios contra iglesias o catedrales de España, bajo el eslogan de Guerra contra la Cruz. El Ministerio del Interior no quiere que se dé mucha publicidad a esta amenaza. Ningún político habla de ello ni pide medidas para poder evitar posibles atentados islamistas en esos lugares. Estamos preocupados y a poco más de un mes de Semana Santa. Fuentes de inteligencia. Y le digo que la fuente es buena, o sea que aquí sí que estén ustedes informados. Cada vez que aquí un lobo solitario atenta, Luis, dicen que no es yihadismo, que fue un brote de locura. En cambio, en Berlín sí lo es, ¿no? No comprendo esta manera de tapar la realidad en España, no la comprendo. Bueno, aquí hay una víctima mortal, no solamente un edificio, una víctima mortal en Algeciras. Y el detenido reconoció que sí, que lo hizo porque era cristiano, porque tenía odio contra la fe. Y aquí esta amenaza
que ya conoce el Ministerio del Interior, lo que tiene que hacer es tomar medidas. El Observatorio de la Libertad Religiosa ha lanzado una campaña en Internet para pedirle al Ministerio del Interior que tome medidas para garantizar la seguridad, no solamente en los oficios religiosos, sino también en las propias catedrales y en las iglesias. El Ministerio del Exterior mira para otro lado. Por supuesto que no es posible la seguridad al 100%, pero hombre, cuando tenemos una amenaza encima de la mesa, claro, lo mínimo es tomárselo en serio, ¿no? Claro, por favor. Bueno, porque, y luego... Y porque además, si hay un atentado en las procesiones de Semana Santa, eso tendría un impacto desde Espero que vista, no, pero tendría un no impacto publicitario brutal. Claro, más allá de que el CNI haga lo que tenga que hacer, que lo hacen cada día, por favor, no escondamos la cabeza debajo del ala. Esto, Luis María, te has de ocupar. Pedro y mucha gente nos manda mensajes. En Castilla y León y en Ceuta ya lo han puesto en marcha. Quitar la foto de los documentos de identidad. A partir de ahora quieren otro sistema más moderno. Estamos hablando de 7 millones de documentos de identificación que se hacen al año en este país. Escuchamos a Pedro. Nos pretenden quitar la foto de carnet a los profesionales. Así que, bueno, se pretende que se implemente en las comisarías, y eso es lo que tenemos. Eso al tejido productivo de la fotografía en España, en todos los sectores y todo lo que abarca, ya te digo que destruirá miles de puestos de trabajo. Es decir, en lugar de que haya un señor que se dedica a la fotografía o un fotomatón o una empresa, no, que tú mismo vayas a la comisaría y allí un policía te haga de fotógrafo con un sistema y se acabó. ¿Quién piensa estas cosas que quitan trabajo y negocio a este país? Pues los incompetentes, claro, o sea, es que no hay otra, ¿no? Pero yo creo que le queda muy poquito al DNI y al documento físico, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a un sistema, en Italia ya se está implementando, de sistema digital de identificación, donde con el teléfono y a través de un QR tienes el documento identificativo con un control seguro de verificación. Es decir, y funciona bien. Es que ni funciona. Foto. Es que ni foto. Bueno. Entonces, y se va a eso, ¿no? Se va al control social. Se ve o puede verlo uno desde el ámbito mercantil y la destrucción de puestos de trabajo que va a haber, pero si, como siempre digo, el puzzle, en vez de verlo en línea recta, nos elevamos y lo vemos desde arriba, nos damos cuenta que las fichas empiezan a coincidir y aquí lo que se va a buscar es un control social de la ciudadanía, en detrimento, además, de pues, otros sectores, como puede ser el de este oyente que nos decía lo que va a suceder con el mercado de las fotografías, etcétera, etcétera. Bueno, es verdaderamente lamentable lo que va a pasar, porque además no te van a dar una alternativa. No te van a dar la alternativa de querer seguir viviendo en una vida digital, si quieres, o que seas tú el que decidas cuándo utilices la vida digital o la analógica. Eso no va a suceder. Tú, si no estás dentro del sistema que nosotros te decimos, vas a estar fuera. 649-532-435. El último mensaje antes de ir a redacción nos lo manda Marisa desde Parla y es algo extrañísimo. Parla está en Madrid. Bueno, manifestación de mujeres musulmanas con velo, con hijab y gritando una que no lo lleva y creo que española. Entiendo que las otras también lo son, aunque el origen puede ser otro. Escuchen y vean. Racistas en nuestros centros de estudio bajo una supuesta laicidad. Si tan laicos son, que prohíban la religión católica y que prohíban. Porque sois vosotras quienes no podéis entrar con vuestro hijab y sí que pueden entrar cruces, estampitas de la Virgen o prohibir. Esto ocurría en Parla para exigir que puedan usar el hijab en las aulas. Y dice en el discurso que prohíban la religión católica en la escuela pública porque las aulas han de estar libres de racismo e islamofobia. Yo no sé de dónde han salido, pero me da mucho miedo, Luis, porque la jaleaban cuando decían que prohíba la religión católica. ¿Has oído, no?
Sí, en realidad es que lo que se está produciendo es una cristofobia, no un sentimiento de laicismo radical, sino una cristofobia, porque realmente la religión católica se enseña en las aulas como se enseña la religión islámica. De hecho, en Ceuta y Melilla la mayoría de los alumnos eligen religión islámica y no pasa nada. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es el pañuelo de la yihad, porque resulta que esos son signos no del islamismo, sino del sometimiento de la mujer, que son cosas diferentes. Fíjate qué anécdota más interesante. Yo estuve en Tierra Santa, estuve hablando con el vicecustodio de Tierra Santa y me explicó, ellos tienen colegios y en los colegios aceptan a todo el mundo, cristianos y no cristianos, y muchos de ellos son musulmanes, y los aceptan y les enseñan religión islámica, los curas, les enseñan religión islámica, pero no les permiten el pañuelo. Y les permiten rezar, pero no es una mezquita. Permiten rezar a Alá, pero no es una mezquita. Les permiten ir al colegio y les enseñan religión islámica, pero no van con el pañuelo. Y yo le pregunté, ¿y cómo que no? ¿Por qué no? Y dice, no, porque es un instrumento de sometimiento a la mujer y eso no lo podemos tolerar. Bueno, pues aquí yo creo que pues eso lo hacen los frailes, que demuestran tolerancia religiosa, pero no humana, porque lo que hay que garantizar es la dignidad de todos. Pues yo creo que España debería hacer exactamente lo mismo. Y me parece que es una buena lección. Y luego en los países de nuestro entorno también podemos mirar lo que pasa en los países de nuestro entorno, ¿no? Que con muchísima inmigración islámica, donde también está prohibida el pañuelo, como en Francia, ¿no? Pero no por garantizar el laicismo en la escuela, sino por garantizar la dignidad de la mujer. Aquí, señores, hasta en el DNI, una musulmana o española que se convierta al Islam, se le permite ir con el pañuelo. Cuando fue una sentencia que ganó un abogado de Barcelona, cuando eso dificulta la identificación de la persona que aparece a cualquier policía, es evidente, no sabes ni la forma del cabello, pero se permite. Vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre, trabajando muchísimo porque estamos recibiendo los mensajes y las opiniones y cada vez son más y de todo el mundo. Por ejemplo, que HF dice viva a ti, viva Albert, viva The Objective y su equipo. Saludos desde Londres de una española. También tenemos aquí a Piedad, que nos lo acaba de enviar. Dice, mi familia y yo siempre con usted, siempre estaremos con los que nos informan de lo que está pasando de verdad, nunca con los corruptos como este gobierno. Un abrazo para usted y para su equipo más grande de siempre. V. Lacube dice que estamos en un chavismo en estado puro. Luisa nos comenta, si me quitan la deuda de los independentistas, ¿lo pagamos nosotros o pagamos más nosotros? No lo entendemos. Ada López dice fuera aforamiento, pero fuera ya. Alfonso Campuzano dice referéndum por cada uno de los más de 200 decretazos. Fiel 63 dice el burocratismo es terrible, debería abolirse desde luego desde las administraciones. Antonia de Sevilla, felicidades por tener a dos mujeres tan distintas pero a la vez tan inteligentes. Están hablando de Azabache y Maribel Berzosa. Dice siga usted así porque desde Sevilla le apoyamos y a ver si usted se deja ver de vez en cuando por nuestra tierra. Erika de Bilbao dice que nos estamos convirtiendo en un sistema totalitario. Nos controla el dinero, nos ocupan las casas, nos controlan la libertad, nos controlan los programas que hablan de la libertad como el suyo y nos obligan a pagar en efectivo. Esto ya no hay derecho. Apoyamos la libertad, apoyamos su programa y apoyamos desde la trinchera siempre con usted lo que haga falta. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí que en estos momentos pedimos a todo el mundo que se suscriba a nuestros canales, tanto Albert Castellón Confidencial como Confidenciales Castellón, como Confesiones Confidenciales y Canal Historia. Hasta luego, Albert. Un abrazo, gracias. Bueno, amigos, que paséis un feliz fin de semana a pesar de todo. Tú te vas a Italia, Luis María. Sí, iré y vendré y estaré por ahí volando. Como es siempre. Una locura este hombre. Yo no sé, pero es que te pasas el día de aviones entre Italia y España, que están cerquita, pero lo que hace el amor, es tremendo esto. Pero bueno, es importante porque así tienes otra perspectiva que da el ver además cómo hablan de España y qué es lo que cómo se dirigen, ¿no?, a todo lo que está pasando con la corrupción, ¿no? Y es bueno a veces estar un poco abstracto a lo que está pasando
y que otros te digan, pero Dios mío, ¿pero qué está pasando en España? Y fíjate, Italia, que fue un país con una política caótica durante décadas, oye, qué orgulloso estoy de Meloni, qué bien lo está haciendo y cómo me gustaría algo parecido a Meloni en España. Ojalá. ¿Verdad? ¿Verdad, Luis? Estamos todos, más allá de ideologías, oiga, gestión buena o gestión mala, pues Meloni lo hace bien. Tenemos algo parecido en España, se llama Ayuso. Sí, Pero, es verdad. ¿sabes lo que pasa? Que en España los mejores no pueden estar no les dejan. No les dejan, no. Llegan los más... Bueno, déjalo. Me voy a meter en líos. No quiero seguir. Abrazos, chicos. Un abrazo a los dos. Cuidaos. Un abrazo fuerte. Y prepárense. No se vayan porque Yolanda Díaz ha lanzado otra consigna que da miedo. Quiere hacer un homenaje al ejército de la Segunda República. Forma parte de la memoria histórica. ¿Cómo fue ese ejército? ¿Merecía un homenaje? Paco Álvarez, el historiador, nos lo cuenta en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, la memoria democrática, ese invento extraño de reescribir la historia de España, además hecho con mucha venganza y con mucho sectarismo, nos da titulares muy sorprendentes. Y el último es una exigencia de Yolanda Díaz a Sánchez, para que condecore, restaure, restituya al ejército de la Segunda República. Dice la vicepresidenta Yolanda Díaz que hay que devolver edificios que fueran suyos, cuarteles militares, que hay que restituir a cargos del ejército republicano. Que se pongan las pilas, que hay que hacer homenajes, condecoraciones, medallas para restituir a ese ejército que perdió esa tremenda guerra civil y que yo pensé que ya habían restituido. Yo conozco mandos del ejército republicano, ya fallecieron la mayoría de ellos, uno de ellos un tío mío, que tenía hasta una paga por eso, creo recordar. A ver, Paco Álvarez, nuestro historiador, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien. Pues aquí lo de Yolanda y Sumar cada día es una tontería, ¿no? Nueva. No una sé, persona... pero se había restituido ya los altos mandos del ejército republicano. Por supuesto, ¿no? Y todos los veteranos del ejército republicano han estado cobrando pensión del ejército. Y evidentemente los cuarteles que eran del ejército republicano son cuarteles del ejército español ahora. No hay nada que restituir. Pero es que aparte de esto viene de una persona que ya hemos visto que dice que Espartaco fue un sindicalista, que dice que el neoliberalismo estaba instalado en Europa antes de que Thatcher fuera primera ministra de Inglaterra. O sea, es decir, tiene unos conceptos de la historia tan curiosos que claro, ¿cómo no nos vamos a fiar de ella en esto? Sí. Oye, pero explícame, ¿cómo era el ejército republicano? Porque da la impresión que, según ella dice, era un montón de gente voluntaria con mucha ideología, con mucha pasión por la República. ¿Fue así? No, en absoluto. No. Quiero decir, todas las levas fueron obligatorias. Tú sabes, la gente mayor se acordará cuando te presentaban hace tiempo a alguien mayor, una de las primeras preguntas que te hacía era ¿en qué lado te pilló? Porque según donde te hubiera pillado, te habían llevado al ejército unos u otros. En el caso republicano, las levas fueron obligatorias y muy complicadas. De hecho, en el 38, incluso en el 39, cuando se sabía que la guerra estaba perdida, la República todavía hizo esa última leva que se llamó la de la quinta
o la leva del biberón, que llevó al frente a niños de 14 años, a menores de edad. Entonces, quiero decir, cuidado que me hablan de 30.000, ¿eh? 30.000 entre 14 y 18 años al final de la guerra, combatiendo, por ejemplo, en la batalla del Ebro. Muchos luego tuvieron que exiliarse, ¿no? Sí, muchos tuvieron que exiliarse, muchos terminaron en campos de concentración franceses, muchos tuvieron que volver a hacer la mili porque esa mili no valía, muchos fueron represaliados finalmente, otros no, porque quiero decir, pues si los que pudieron demostrar que habían ido obligados, digamos que se salvaron. Pero quiero decir, no hay que darle premios a ningún ejército en una guerra civil. Eso fue una guerra civil. Lo único que quiere esta señora y sus amigos comunistas de Sumar es salir en la tele. Entonces, quiero decir, primero que aprenda un poquito de historia, que hable con historiadores de verdad, no conmigo, con el que quiera, incluso de su cuerda, que le podrán enseñar, primero, que lo que ella dice que se restituya ya se ha hecho. Y segundo, que ningún ejército que combata en una guerra civil merece ningún monumento extra. Fue una guerra civil y hubo burradas en todos lados y eso lo sabemos todos. Es evidente. Se dice que el ejército republicano, cuando alguien desertaba, le fusilaban, aunque estuvieran en guerra y en el propio campo de batalla, sin juicio ni nada. De hecho, esto, Paco, lo hacían todos, ¿no? Claro, eso lo ha hecho todo el mundo y durante la Segunda Guerra Mundial, que es después todavía de la Guerra Civil. O sea, quiero decir, estamos hablando de los años 30. En los años 30, una deserción, huir ante el enemigo, es causa inmediata de fusilamiento. Entonces, claro, quiero decir, no hay nada que rascar ahí, no hay nada que no, qué buena gente, qué tal, que no. O sea, ejército, guerra, y efectivamente, hombre, si huyes te fusilan. Entonces, y durante la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que incluso hasta más cerca de la época de la Guerra Fría, quien huya ante el enemigo, pues terminará delante un pelotón de fusilamiento. Siempre ha sido así. ¿Cuál era más profesional, el bando llamado nacional o el rojo? Yo creo que el bando nacional. El rojo tenía una parte al principio, lo que fue ¿cómo se llama? El ejército rojo, ¿no? El que era totalmente comunista, no el ejército popular, que sería, digamos, el de la República. El ejército rojo a lo mejor puede que más profesional, pero sin duda el ejército nacional, que era al final el ejército de África, tenía experiencia de combate y era gente más bragada, como se suele decir, ¿no? Entonces, y desde luego muchísima más disciplina, que eso es lo que al final hace a un ejército que funcione. Sin duda. O sea que es así. Señores, Historia Confidencial, los martes subimos nueva historia a tu canal de YouTube. Felicidades, que está funcionando como un tiro, es interesantísimo. Yo no me pierdo un vídeo, enhorabuena. Es muy curioso, sí, allá estamos todos los martes. Fenomenal. Historia gracias, Confidencial. Amigo. Paco, un abrazo fuerte, compañero. Te veo, un abrazo. Hasta luego. Y amigos, llegan las fallas. Mañana mismo empiezan las fallas y ya en muchos lugares de Valencia, y no son unas fallas cualquiera, como nos cuenta el amigo Vicente a nuestro buzón de voz. Agradezco mucho los vídeos que saca las chirigotas de Cádiz, incluso algunas hasta me ha hecho llorar cuando se referían a lo de Valencia. Pero que se preparen y miren este vídeo de TikTok cómo vienen las fallas este año. Es un vídeo más que emocionante en el que se ven los ninots. La mayoría de representaciones de este año en Valencia tienen que ver con lo que está ocurriendo con la riada, con la situación grave que están sufriendo en Valencia. El barro lo puede todo, lo ocupa todo como debe ser. Gracias, amigo Vicente.
Y gracias por sus donaciones a María Alicia Herrero, muchísimas gracias, y a Rosa María Justribó, muchísimas gracias. Bueno, y luego tengo maravillas que me explican y me mandan algunos de ustedes. Tengo la nueva campaña de la DGT, que me la han mandado varios oyentes. Una foto de Yolanda Díaz, dice: si la ves guapa, no conduzcas. Dirección General de Tráfico. No me dirán que no son geniales. Y una más que me ha parecido graciosa y me mandaba Merche. Dice: lo que en el pasado era motivo de clausura de un restaurante por incumplir las reglas de higiene, ahora es legal ponerlo en tus alimentos. Cucarachas, gusanos. Es verdad, Merche, cómo ha cambiado el mundo. Amigos, feliz fin de semana, felices fallas, a pesar de no olvidamos ni perdonamos, pero sí intentamos investigar. Volveremos a hacerlo el lunes, aquí a la misma hora, en el mismo lugar. Si pasa algo, nos encontráis el fin de semana, como siempre. Un beso a todos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.